Un sistema CBDC global en el que todos tus activos están tokenizados en una cadena de bloques gubernamental centralizada, es decir, un sistema en el que no posees nada. Este es el futuro del sistema financiero según un informe reciente del Banco de Pagos Internacionales, el Banco de los Bancos Centrales. No es la primera vez que publican un informe tan preocupante, pero este llega en un momento en que todos los bancos centrales y los gobiernos se apresuran a desplegar sus CBDCs y los llamados sistemas de pagos rápidos. Por eso, hoy vamos a resumir este informe y a decirte qué puedes hacer para protegerte del futuro sistema financiero que los gobiernos y los bancos centrales parecen estar planeando. El informe de hoy se titula, citamos, Plan para el futuro sistema monetario, mejorar lo viejo, facilitar lo nuevo. Es la tercera parte de un informe económico anual mucho más amplio publicado por el Banco de Pagos Internacionales o BPI a finales de junio. Como es habitual, dejaremos un enlace al documento completo en la descripción. Algunos recordaréis que el año pasado también resumimos esta sección del informe económico anual del BPI. Por aquel entonces, su jefe de investigación, Hyun Sung-sin, fue asediado con preguntas sobre por qué eran necesarias estas tecnologías distópicas durante la rueda de prensa posterior a la presentación del informe. Recordarás que Hyun reveló que estos sistemas de pagos rápidos que se están implantando en todo el mundo, como FedNow en los Estados Unidos, no son tan diferentes de las CBDCs. Esta fue solo una de las muchas bombas que soltó durante el turno de preguntas, sospechamos que reveló demasiado. Lo decimos porque la conferencia de prensa de este año fue muy diferente. Hyun se ciñó al guión, según el cual la tokenización permitiría programar el cumplimiento de la regulación de todos los activos digitales. Habló de la perspectiva de un registro global de CBDCs en el que todos los activos estarán tokenizados, incluidas las acciones y los bienes inmuebles. En otras palabras, cada uno de los activos existentes se convertirá en un token que existirá en una cadena de bloques privada, con permisos y centralizada, controlada por los bancos centrales y los gobiernos de todo el mundo. Como mencionamos en la introducción, literalmente no poseerás nada en este tipo de sistema. El motivo es que los bancos centrales y los gobiernos tendrán, en última instancia, el poder de determinar qué transacciones puedes o no puedes hacer, qué bienes puedes o no puedes vender o desactivar tu propiedad de determinados activos. Si no tienes pruebas físicas de la propiedad, podrán decir que nunca los has poseído. Esto nos lleva a preguntarnos hasta qué punto estamos cerca de un sistema así. Da la casualidad de que esta fue la única pregunta que Hyun pudo responder directamente. Su respuesta, citamos, estamos más cerca de lo que pensamos porque las CBDCs se están implantando en todo el mundo. Lo único que falta es un medio de liquidación global. Si te preguntas cómo de cerca están las CBDCs de convertirse en realidad en tu país, asegúrate de consultar nuestra reciente actualización al respecto utilizando el enlace de la descripción. En cuanto al informe en sí, comienza con una breve introducción en la que sus autores explican que la evolución de la sociedad ha dado lugar a una evolución del dinero. Hablan de la digitalización del sistema financiero que se produjo hace unas décadas y afirman que el siguiente paso en su evolución es la tokenización. Definen la tokenización como, citamos, el proceso de representar digitalmente los derechos en una plataforma programable. Ponen programable en cursiva porque obviamente es importante. Programabilidad significa que las transacciones pueden ser controladas automáticamente por autoridades centralizadas. Los autores reconocen que las criptomonedas han sido pioneras en el principio de la programabilidad, pero sostienen que se trata de un sistema defectuoso que no podría desempeñar el papel del dinero. Dicen que esto se debe a que el dinero requiere confianza y la única forma de crear esta, citamos, ancla de confianza es mediante un banco central. Para contextualizar, las criptomonedas son sin confianza, lo que significa que no tienes que confiar en nadie. Esta propuesta de valor es cada vez más evidente en una época en la que las instituciones centralizadas son cada vez menos fiables. Al fin y al cabo, están formadas por personas que pueden corromperse. En cambio, las criptomonedas se basan en un código informático inmutable. Los autores siguen reiterando que la única razón por la que el dinero funciona tan bien como lo hace es la confianza que crean los bancos centrales, una visión verdaderamente delirante. Incluso parecen insinuar que la única razón por la que el dinero no funciona bien a veces es por los hilos digitales creados por las entidades comerciales.
Naturalmente, afirman que solo hay una solución a esta fragmentación financiera y es un, citamos, registro unificado que aproveche, citamos, todas las ventajas de la tokenización al tiempo que aprovecha la confianza supuestamente sin parangón que los particulares y las instituciones tienen en los bancos centrales. En otras palabras, la única solución a los defectos del dinero es poner todo el sistema financiero en una cadena de bloques única y centralizada, controlada por los bancos centrales. La programación de los activos tokenizados de esta cadena de bloques la decidirán presumiblemente los gobiernos y los grupos de presión. Los autores explican que tener, citamos, todo en un solo lugar también significa que los reguladores podrán hacer un seguimiento de cada una de las transacciones, es decir, que podrán realizar una vigilancia completa. Por si esto no fuera suficientemente frustrante, los autores también hablan de la posibilidad de tener múltiples registros unificados que sean específicos para cada aplicación. Esto es frustrante porque la industria de las criptomonedas está compuesta básicamente por cadenas de aplicaciones específicas y los proyectos de algunos ecosistemas como Cosmos se diseñan explícitamente para ser específicos de cada aplicación. Esto nos recuerda que en la rueda de prensa le preguntaron a Hyun si las cadenas de bloques públicas podrían desempeñar un papel. Dijo que no. Como guinda del pastel, los autores del informe piden a los bancos centrales que colaboren estrechamente con el sector privado para implantar esta prisión digital de facto de forma que sea mutuamente beneficiosa. Cuando recuerdas que los megabancos ya son técnicamente propietarios de los bancos centrales, te das cuenta de que esto ya está ocurriendo. En la segunda parte del informe, los autores profundizan en el tema de la tokenización. Empiezan explicando que los tokens están compuestos de información y reglas y confirman que, citamos, los tokens se pueden personalizar para cumplir los requisitos específicos de los usuarios o los requisitos normativos que se aplican a los activos individuales. A continuación, discuten conceptos que son piedras angulares de las criptomonedas, como la interoperabilidad y los contratos inteligentes. Por cierto, si no estás seguro de en qué se diferencian las criptomonedas de las CBDCs, echa un vistazo a nuestro vídeo al respecto utilizando el enlace de la descripción. Spoiler: unas están construidas pensando en la libertad, las otras están construidas pensando en el control. Al enumerar los posibles casos de uso de la tokenización, señalan que, citamos, las contingencias integradas que dependen de las acciones de otros depositantes alteran los incentivos de los depositantes para ser los primeros en actuar en un escenario de pánico bancario. Traducción: harán que sea imposible sacar tu dinero del banco si hay algún problema. A continuación, pasan a las CBDCs y explican que los ecosistemas de activos tokenizados requieren un punto de referencia para el precio como las monedas fiat. Señalan que las monedas estables no pueden desempeñar este papel. La única solución es una CBDC. Esto significa que las CBDCs deben existir en la misma cadena de bloques que los activos tokenizados. Curiosamente, parecen insinuar que para ello se utilizarán CBDCs mayoristas. También parecen insinuar que las CBDCs minoristas sustituirán al efectivo, ya que dicen que son, citamos, representaciones digitales de efectivo físico. Como referencia, la mayoría de estos informes denominan a las CBDCs minoristas pasivos del Banco Central no efectivo. Y para los que no estén familiarizados, las CBDCs mayoristas están destinadas a ser utilizadas por personas e instituciones seleccionadas, mientras que las CBDCs minoristas están destinadas a ser utilizadas por todos los demás. En otras palabras, habrá dos sistemas de CBDCs, uno para las élites y otro para nosotros. Es extraño que elijan un sistema así para ellos. De todos modos, por si esto no fuera lo suficientemente disparatado, parecen insinuar que los bancos centrales deberían tener el poder de convertir cualquier otra forma de dinero digital en una CBDC para, citamos, apoyar la unicidad. Esto es una confirmación adicional de que los bancos centrales controlarán tus activos en este tipo de sistema. Como era de esperar, los autores señalan a las monedas estables como una forma de dinero digital alternativo. No obstante, lo que no era de esperar es que incluyeran a los depósitos bancarios como otra forma de dinero digital alternativo. Como habrás adivinado, insisten en que todos los depósitos bancarios se conviertan en tokens para garantizar la unicidad. Por otro lado, los autores dedican mucho tiempo a intentar justificar por qué todos los depósitos bancarios deberían tokenizarse y ser controlados por los bancos centrales.
A continuación, retoman el tema de las monedas estables y proporcionan una cronología detallada de las pérdidas de paridad asociadas a las mismas durante el hundimiento de Terra el año pasado y la reciente crisis bancaria. Además del riesgo de pérdida de paridad, los autores cuestionan el hecho de que la mayoría de las monedas estables estén respaldadas por deuda pública. Afirman que las tenencias de deuda pública de los emisores de monedas estables reducen, citamos, el suministro global de activos líquidos disponibles para otros fines. Esto es más significativo de lo que crees porque subraya el ángulo del que parten estos bancos centrales. Los emisores de monedas estables están acaparando activos líquidos que deberían utilizar para otros fines. ¿Qué les impediría decir lo mismo de ti cuando hagas compras que no les gusten? Por si fuera poco, los autores reiteran que los depósitos bancarios tokenizados son el camino a seguir porque a diferencia de las monedas estables tendrían un estricto KYC y AML en cada paso del proceso. No podrías mover ni un céntimo sin la aprobación y supervisión de los reguladores y ni siquiera hemos llegado a la mitad del informe. La tercera parte del informe se refiere a la interoperabilidad, que es otra piedra angular de la industria de las criptomonedas. Los autores empiezan diciendo que el potencial de la tokenización depende en última instancia de lo interoperables que sean los sistemas. La solución del BPI a la interoperabilidad es crear un registro global unificado. Para ser justos, los autores reconocen que otros libros de registro, citamos, podrían coexistir con el libro de registro global unificado. Incluso entonces, prevén un escenario en el que estos libros, citamos, se fusionen y solapen hasta que pasen a formar parte del libro de registro global unificado. Parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero no lo es. En un recuadro informativo asociado, los autores explican que, citamos, en el camino hacia un registro unificado, una solución intermedia sería integrar los sistemas heredados y las infraestructuras existentes con nuevas plataformas programables mediante interfaces de programación de aplicaciones o API. Cuidado con eso. Si te preguntas qué aspecto tiene eso, los autores tienen la amabilidad de proporcionar una infografía de lo que parecen ser las 3 etapas desde el sistema financiero actual hasta el sistema financiero del futuro. Todo lo que vemos es un sistema extremadamente centralizado que es inherentemente inestable y acabará inevitablemente hundiéndose. A continuación, los autores explican los 2 aspectos de un registro unificado. El primero es que, citamos, combina todos los componentes necesarios para completar una transacción en una sola plataforma, y el segundo es que, citamos, presenta el dinero y los activos como objetos ejecutables, lo que significa que pueden intercambiarse totalmente dentro de la cadena. Proporcionan una infografía aún más detallada de cómo sería un registro unificado y hacen una afirmación audaz. ¿Algunas transacciones preservarán la privacidad? Se trata de una afirmación audaz porque la definición de privacidad utilizada por los bancos centrales suele significar que ellos lo ven todo, mientras que el sector privado no ve nada. No obstante, en este caso parecen hablar en serio y esto podría explicar por qué consideran que el registro unificado está orientado a los usuarios mayoristas de CBDCs. Noticia de última hora. Las instituciones y las élites quieren la privacidad financiera más que nadie. Por eso creemos que la privacidad es inevitable en el ámbito de las criptomonedas. Claro, suponiendo que los gobiernos y los bancos centrales no las destruyan. En cualquier caso, los autores hablan de otra piedra angular de las criptomonedas, los intercambios atómicos. En el contexto de un registro global y unificado, esto significa intercambiar CBDCs mayoristas por otros activos. Ten en cuenta que si todo se negocia con la misma CBDC, técnicamente no existe diversificación de la inversión. El lado positivo es que parece que habrá múltiples CBDCs porque las divisas siguen existiendo en el futuro sistema financiero que prevé el BPI. La única diferencia es que todas las divisas estarán digitalizadas como CBDCs y todas cotizarán en el mismo registro global. ¿Qué podría salir mal? Los autores vuelven al tema de detener los pánicos bancarios y revelan que esto se haría con contratos inteligentes en un registro global unificado. También afirman que este mismo registro global unificado podría utilizarse para soluciones de la cadena de suministro y toda una serie de otros casos de uso. Este registro global unificado no solo lo hará todo, sino que también almacenará todos los datos del mundo. Los autores señalan que estos datos se utilizarán para determinar si puedes obtener un préstamo o si tienes derecho a una renta básica más universal. En realidad no, pero es el resultado de las ideas del texto.
Por último, pero no por ello menos importante, estos datos podrían utilizarse para garantizar un cumplimiento sin precedentes del KYC y el AML en todo momento. Para garantizar estos y otros casos de uso, los datos del Registro Global Unificado se compartirán con las instituciones adecuadas, probablemente bancos centrales, gobiernos, reguladores y algunas entidades no documentadas. Hemos mencionado que el Registro Global Unificado puede utilizarse en las llamadas finanzas verdes. Podrás hacer un seguimiento de la cantidad de carbono que se está consumiendo a causa de tus inversiones. Digamos que se hará un seguimiento de los créditos de carbono que se te asignen, incluyendo cómo estás gastando esta asignación de carbono. Puedes obtener más información sobre las próximas puntuaciones individuales de créditos de carbono utilizando el enlace de la descripción. La cuarta parte del informe trata sobre citamos, principios rectores del Registro Global Unificado. Los autores empiezan diciendo que todo debe integrarse en el Registro Global Unificado para que los bancos centrales puedan garantizar la unicidad. En serio, dicen que cualquier aplicación debería integrarse. En cuanto al ámbito de aplicación, reiteran que otros registros pueden coexistir con el global, pero con el tiempo deben formar parte de la mente colmena financiera. Señalan que el Registro Global Unificado debe atenerse a los principios para las infraestructuras de los mercados financieros establecidos por el BPI en otro informe. Este otro informe tiene casi 200 páginas y por desgracia no hemos tenido tiempo de leerlo entero. Afortunadamente, las principales conclusiones están claras. Consta en esencia de 24 principios a los que deberían atenerse todos los tipos de infraestructuras de los mercados financieros. Por una vez, nada parecía preocupante o distópico. Es un buen cambio. En cuanto a la gobernanza del Registro Global Unificado, afirman que los bancos centrales tendrán el control, pero las instituciones financieras del sector privado también participarán, al igual que los gobiernos y sus reguladores. En cuanto a la inclusión financiera, los autores no dicen mucho. Se limitan a afirmar que todo el sistema financiero acabará existiendo en este registro global unificado, lo que lógicamente significa que todo el mundo formará parte de él, le guste o no. El mejor tipo de inclusión, por así decirlo. En cuanto a los incentivos económicos, admiten que es posible que no todo el mundo quiera formar parte del registro global unificado. Citan como ejemplo el trading extrabursátil u OTC. En otras palabras, algunas personas preferirán operar directamente entre sí fuera del sistema. Aquí es donde la situación se vuelve muy preocupante. Citamos. La experiencia de la introducción de sistemas de pagos rápidos sugiere que obligar a la participación y al mismo tiempo proporcionar una infraestructura que permita la innovación del sector privado puede ser clave para garantizar la adopción. Si has visto nuestro reciente vídeo sobre FedNow, sabrás que los funcionarios de la Fed parecen insinuar que con el tiempo los bancos estarán obligados a utilizar FedNow para todas sus transacciones. Esta cita del BPI confirma que esto es lo que están insinuando. Obligaremos a todo el mundo a utilizar nuestro sistema CBDC. Los autores también admiten que la preocupación por la privacidad podría ser un obstáculo para la adopción, sobre todo para las instituciones, de ahí que deba preservarse la privacidad. Afirman que solo los bancos comerciales y los usuarios verán la información sensible relacionada con las transacciones. Lo dudamos. Para ser justos, proporcionan una tabla de posibles soluciones de privacidad. El problema es que su explicación de estas soluciones es deficiente, lo que sugiere que simplemente buscaron en Google soluciones de privacidad y copiaron y pegaron la información. Sinceramente, no nos sorprendería. Por si sirve de algo, los autores discuten la posibilidad de permitir a los usuarios eliminar de forma verificable sus datos del registro global unificado tras un cierto periodo de tiempo, que es lo que permiten algunas regulaciones existentes. De nuevo, somos escépticos en cuanto a la disponibilidad real de esta opción y si será para los minoristas o solo para las instituciones. En cuanto a la ciberseguridad, admiten que un ciberataque o un exploit del registro global unificado sería absolutamente devastador. Incluso admiten que cuanto más grande y centralizado es un sistema, más vulnerable es a los ciberataques y a los exploits. Por eso los autores prometen que el registro global unificado tendrá el más alto nivel de ciberseguridad para que sea impenetrable al ciberataque global sobre el que sigue advirtiendo el Foro Económico Mundial. No, eso no es lo que dijeron, pero sí. El FEM ha estado advirtiendo sobre un ciberataque global. Más información al respecto en la descripción. En cualquier caso, los autores concluyen admitiendo tácitamente que la razón por la que los bancos centrales quieren que todo ocurra en su registro global unificado es que están aterrorizados ante las nuevas tecnologías financieras que pretenden sustituirles.
Para tu información, esto es lo que se supone que hacen las criptomonedas. Hablando del tema, se esfuerzan en criticar las deficiencias de la industria de las criptomonedas y afirman que solo los bancos centrales pueden garantizar la unicidad del dinero. Afirman que lo único que se interpone en su utópica visión son las molestas, citamos, necesidades y limitaciones de los países soberanos. Por último, afirman que, citamos, este viaje requiere un cambio de énfasis de la experimentación individual a la innovación conjunta. La colaboración público-privada es esencial para desarrollar soluciones tecnológicas, establecer plataformas comunes y garantizar una vigilancia y supervisión adecuadas. Traducción. Por favor, dejad de experimentar con tecnologías financieras y trabajad con nosotros porque no queremos que nos sustituyan. Es justo decir que no queremos formar parte del sistema financiero distópico que el BPI y sus integrantes quieren crear. Entonces, ¿cómo puedes protegerte a ti mismo y a tus activos del sistema financiero distópico que el BPI está intentando implantar descaradamente? La respuesta honesta es que puede que no tengas que protegerte en absoluto, porque puede que no consigan crear un registro global unificado. La historia reciente ha demostrado que intentar obligar a la población mundial a cumplir algo no funciona muy bien. Esto se debe a que cuando fuerzas algo que afirmas que es bueno, más o menos queda claro que no lo es. Aún así, esto no significa que el BPI no lo intente y es posible que lo consiga. El motivo es que los precursores de este registro global unificado ya se están adoptando voluntariamente en todo el mundo. Nos referimos a los llamados sistemas de pagos rápidos que ya existen en muchos países, el primero de los cuales fue introducido en 2009 por el Reino Unido. Como hemos mencionado en otros vídeos sobre las CBDCs, es probable que sean benignos e incluso beneficiosos cuando se introduzcan por primera vez. Los sistemas de pago rápidos parecen ser los predecesores benignos y beneficiosos de las CBDCs. Todo el mundo los está adoptando porque son convenientes sin saber lo que vendrá después. Por tanto, el primer paso para protegerte a ti y a tus activos es asegurarte de que no estás utilizando pasivamente estos sistemas proto-CBDC. Esto es mucho más fácil de decir que de hacer, ya que requiere mucha investigación y diligencia debida, pero es algo a lo que debes dedicar tiempo si te tomas en serio evitar las CBDCs. El segundo paso es preguntarte qué activos ofrecen las mejores coberturas contra los registros unificados globales y similares. Las criptomonedas y los metales preciosos son dos posibilidades, pero incluso en este caso tienes que investigar, porque no todas las criptomonedas son iguales, como tampoco lo son los lingotes de oro y plata. El tercer paso está relacionado con los dos primeros y consiste en mantenerse informado sobre la evolución de la moneda digital en tu país o región. Lo primero que debes tener en cuenta son los plazos. ¿Cuándo estará en línea el sistema de pagos rápidos o la CBDC? Esto te ayudará con tu estrategia de cobertura, sea cual sea tu objetivo. Siendo realistas, si el BPI consigue poner en marcha un registro global unificado o algún sistema similar, va a ser muy difícil escapar de él. A menos que planees vivir en el bosque, tendrás que participar en cierta medida. Incluso si planeas vivir en el bosque, probablemente no lo harás solo. De ahí el cuarto paso, el más crítico, mantener informados al resto de personas. Si suficientes de nosotros somos conscientes de lo que se avecina y suficientes de nosotros nos protegemos adecuadamente, podría haber suficientes activos fuera del sistema para que funcione un sistema paralelo. Sin este sistema paralelo, la resistencia será imposible. Hay quienes dirán que este sistema paralelo ya existe con las criptomonedas, pero aún están lejos de estar preparadas para su adopción masiva. La buena noticia es que se han desarrollado y seguirán desarrollándose más rápidamente que las CBDCs. La mala noticia es que algunas criptomonedas no se diferencian mucho de las CBDCs, por lo que este desarrollo ayuda al BPI. Creemos que las constantes referencias a términos de criptomonedas en este informe lo han dejado suficientemente claro. Pase lo que pase, es importante recordar que a medida que un sistema se centraliza, se vuelve más inestable. Los bancos centrales han estado abordando esta inestabilidad con más centralización, lo que solo da lugar a más inestabilidad. El sistema financiero probablemente se hundirá antes de que se libere un registro global unificado. Algunos dirían que este sería un resultado aún peor, a lo que respondemos, ¿un resultado peor para quién? Está claro que el sistema financiero actual no funciona para la mayoría de la gente y que se necesita uno nuevo. No hay forma de saber cómo será, pero seguro que no será un registro global unificado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido informativo, dale al botón de me gusta. Si no te quieres perder el próximo, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación. Mejor aún, compártelo con todo el mundo para que estén informados.
Si piensas cubrirte contra el sistema financiero del BPI con criptomonedas, asegúrate de que utilizas exchanges de confianza para acumularlas y monederos hardware seguros para almacenarlas. Tenemos los mejores descuentos en los primeros y hasta $40,000 de bonificaciones en los segundos. Los encontrarás en la página de ofertas de Coinburó. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.